Daremos comienzo con la clase número 7 de Romanos. La palabra es Romanos capítulo 6. La escena del capítulo 6 es unión. Punto 1. Un bautizado queda unido con Cristo. Versículo 1 al 5. Segundo, resultado de unión con Cristo. Versículos 6 al 11. Tercero, entregar su ser a Dios. Versículos 12 al 14. Cuarto, obedecer a Dios. Versículo 15 al 23. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 se trata de santificación. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 se trató de evangelio de justificación. Nos muestra que somos justificados por fe en Jesús. El hombre es salvo solo por fe. La fe es regalo de Dios. Todos somos pecadores, pero por creer en Jesús somos justificados. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros los justificados? Nosotros los justificados por fe debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hay que ir santificándose cada vez más. Hay que ir asemejando cada día más a Jesús. Esto es santificación. Recibimos la salvación por fe y ahora nos vamos santificando en nuestros actos. Es decir, por fe somos justificados y recibimos la salvación. Por obedecer y ejercer la palabra de Dios nos vamos santificando. Nos volvemos cada vez más santos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Filipenses capítulo 3 versículo 12. La base para nuestra santificación es Jesús. Jesús es el Evangelio. Y el método para la santificación es por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios nos vamos santificando cada vez más. Juan 17, 17. Y la prueba de la santificación interna es el obrar del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. Por lo tanto, hemos recibido la salvación por fe. Nosotros los salvos debemos ir santificando cada vez más por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Leamos el versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Dijo en capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto no significa que pequen. Esto significa que donde el hombre se dé cuenta de sus muchos pecados, sobreabundará la gracia. No significa que persistamos en el pecado para que abunde la gracia. Versículo 2. De ninguna manera,
nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De ninguna manera, ha dicho. Está diciendo fuertemente que no es así. No debemos persistir en pecado si hemos sido redimidos. Jesús murió por nuestros pecados. El Señor murió en la cruz por mí en la cruz. Por lo tanto, la muerte de Cristo es mi muerte. Porque Jesús murió por mis pecados. Entonces no debemos volver a vivir en pecados. Si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. Que los fieles sigan permaneciendo en pecado es ser ingrato a la gracia de Dios. Es lo mismo que volver a clavar a Cristo en la cruz. Nosotros no podemos volver a pecar si pensamos en la cruz de Jesús. Debemos aborrecer el pecado. Hay que desechar el pecado. El pecado es nuestro enemigo. Porque Jesús murió por nuestros pecados. Gálatas 2:20. Gálatas 5:24. De modo que la gracia de Dios no nos persiste en que pequemos, sino en que no lleguemos a hacerlo. La gracia de Dios nos dice que no pequemos. Versículo 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo es señal del lavamiento del pecado. También es símbolo de nuestra unión con Cristo. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo cuando creemos en Jesús. Hemos sido limpiados de todos los pecados que tenemos. Y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros creemos en Jesús, recibiremos todos el bautismo del Espíritu Santo. En el momento en que creemos en Jesús, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 2. También es mencionado como bautismo de fuego. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo es bautismo de fuego. El Espíritu Santo limpia de todos nuestros pecados que tenemos. De esta manera, como señal de que hemos recibido el Espíritu Santo y redimidos, recibimos el bautismo por agua. También el bautismo es símbolo de nuestra unión con Cristo. Por lo tanto, la muerte de Cristo es mi muerte. La cruz de Cristo es mi cruz. La resurrección de Cristo es mi resurrección. Esto es porque estamos unidos con Jesús. El pecado nos separa de Dios. Pero por creer en Jesús hemos sido redimidos, perdonados de nuestros pecados. Ahora Dios y yo somos uno. Nos ha unido espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Versículo 5.
En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Nosotros hemos sido unidos con Jesús por medio de la cruz. Así que todos los que creen en Jesús entran en su resurrección. Por la muerte de Jesús nuestros pecados han sido cortados completamente. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Y ahora nuestro espíritu tiene vida, ha renacido, ha sido redimido. Ahora vamos asemejando cada vez más a Cristo, santificándonos. Nos vamos santificando. Por lo tanto, la cruz de Jesús es la base y el principio de nuestra santificación. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Como nuestra naturaleza vieja fue condenado y recibido la muerte. Cuando Jesús es condenado a morir, nuestra vieja naturaleza también es condenado a la pena de muerte. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada junto con Jesús. Pero nos ha quedado todavía en nosotros el cuerpo pecaminoso. Aquí la palabra cuerpo en griego es soma. Soma. Esto señala nuestro cuerpo. Especialmente se trata del cuerpo que gobierna la vieja naturaleza dentro nuestro. Nuestro espíritu es renacido después de que creemos en Jesús. A esto le dice nueva naturaleza, hombre nuevo. Pero nosotros poseemos nuestro carácter viejo antes de creer en Jesús. A eso le dice vieja naturaleza, viejo hombre. Se le puede llamar corrompido, también naturaleza pecaminosa. Pero legalmente toda esa naturaleza fue destruida completamente. Sin embargo, dentro nuestro sigue obrando la vieja naturaleza. Por lo tanto, santificación es seguir golpeando y ponerlo bajo sumisión a la vieja naturaleza. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Hay que cortar todo lo que pueda ponernos en esclavitud al pecado. Esto es santificación. Hay que cortar todo lo que pueda gobernar nuestra vieja naturaleza. No hay que entrar en la esclavitud del pecado. Hay que vivir una vida unida con Cristo. Hay que vivir como nuevo hombre con una nueva naturaleza. Dentro nuestro hay naturaleza vieja y nueva. No significa que tenemos doble personalidad, sino que tenemos dos naturalezas, dos caracteres. No son dos personalidades, sino dos naturalezas. Vieja naturaleza y nueva naturaleza. La naturaleza corrompida, pecaminosa y un espíritu renacido. Esto es lo que pelea siempre dentro nuestro. En ese momento seguir a la nueva naturaleza es santificarse. Cortar con naturaleza pecaminosa es santificarse. Ahora los que creen en Jesús ya no deben andar como esclavos del pecado. Efesios capítulo 4, versículo 22. Por lo tanto, no debe ser utilizado nuestro cuerpo para el pecado. Nuestro cuerpo no debe vivir llevado por la codicia.
Debemos vivir llevados por el Espíritu Santo, siguiéndolo a Él. Hay que vivir siguiendo a la nueva naturaleza. Versículo 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Dice que el que muere queda liberado del pecado. En la corte de Dios recibimos junto con Jesús la pena de muerte y morimos. Y ahora estamos libres del pecado. Ahora somos justificados. Jesús muriendo fusionó en Él nuestros pecados. Cuando Jesús muere, nosotros también ya estábamos muertos. Por eso somos liberados del pecado. Obtenemos libertad del pecado. Ya no estamos condenados delante de la corte de Dios. Porque estamos justificados, investidos con la justicia de Cristo. Nuestra vieja naturaleza ha sido condenado delante de Dios, pero muerto junto con Jesús en la cruz. Hemos sido liberados de ser condenados en la corte de Dios. Hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Dice que hemos muerto con Cristo. Por eso confiamos que también viviremos con Él. Porque estamos unidos con Jesús. Ahora participamos junto con Jesús en la misma resurrección. Porque si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Versículo 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Cristo venció la muerte y resucitó. Por eso la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque Jesús venció la muerte. De esta manera la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Ya nunca más moriremos. Aunque el cuerpo muera, nosotros resucitaremos. Aunque el cuerpo muera, entraremos al reino de Dios. Nosotros no tenemos muerte. Aunque nuestro cuerpo se muera, resucitaremos el día que el Señor regrese. Ya la muerte no puede dominarnos. Versículo 10. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. La muerte de Jesús murió al pecado una vez y para siempre. Jesús resolvió el problema del pecado de una vez y para siempre. Hay valor en la muerte de Jesús en la cruz. El valor de su muerte es infinito y eterno. La muerte de Jesús de una vez y para siempre tiene efecto eterno. Este efecto es eterno y suficiente. Hebreos capítulo 7, versículo 27. No hay necesidad de que Jesús vuelva a morir. La muerte en la cruz, una vez y para siempre, completó la obra redentora. Hebreos 10, 10. La muerte de Jesús en la cruz resolvió todos nuestros pecados de pasado, presente y futuro.
ejerce un efecto pleno y completo. También en cuanto a su vida, vive para Dios. La vida de resurrección de Cristo no tiene ya más relación con la muerte. Vive por la gracia de Dios. Jesús vive para Dios. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La muerte de Jesús es nuestra muerte. El vivir de Jesús es nuestro vivir. Por lo tanto, debemos pensar y tener en cuenta que Jesús murió por nuestros pecados. Por tanto, no debemos volver a pecar. Si pensamos que Jesús murió por nuestros pecados, mis pecados, no podemos volver a pecar. Juan capítulo 8, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10. Por lo tanto, nosotros debemos considerarnos vivos para Cristo en Cristo Jesús. Debemos ir por el camino de la vida. Hay que obedecer cada vez más y más la palabra de Dios. Debemos vivir con la vida de Jesús. Tenemos un espíritu renacido que vive dentro nuestro. Hay que ir santificándose cada día. Hay que vivir como vivos. Ya no estamos muertos. Nuestro espíritu está vivo. Hemos renacido. Somos nuevas criaturas. Hay que vivir como nuevas criaturas. Versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Ahora no debemos dejar que nuestro cuerpo esté esclavizado al pecado. No debemos seguir a los malos deseos. Ya no hay que seguir viviendo por lo perecedero. No hay que permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Hay que siempre golpear y ponerlo en sumisión. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 31. Debemos ir asemejando a la imagen de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Por lo tanto, hay que desechar todo orgullo, egoísmo y codicia. Versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Dentro nuestro tenemos a la vieja y nueva naturaleza. La vieja naturaleza es todo lo perecedero, lo corrupto. La nueva naturaleza es espíritu renacido. Estas dos naturalezas siempre están peleando. A esto se le llama guerra espiritual. No hay tregua. Seguirán peleando en el corazón siempre. Por eso, si vive siguiendo a la vieja naturaleza, seguirá pecando. Si sigue a la nueva naturaleza, llegará a la justicia y obedecerá. Si vivimos siguiendo a la vieja naturaleza, nuestro cuerpo seguirá siendo instrumento para el pecado. Entonces se volverá armas, instrumento de injusticia. Pero si seguimos al nuevo hombre, nuestros miembros serán utilizados como arma de justicia. Por eso no sigamos viviendo al viejo hombre, al egoísmo,
sino vivamos siguiendo al Espíritu Santo. Debemos vivir siguiendo al nuevo hombre, para que nuestros miembros sean instrumento de justicia. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si seguimos al nuevo hombre, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Hemos sido salvados del pecado. Por eso no podemos vivir como nosotros querramos. No debemos andar indignamente. Hay que obedecer a la palabra. Gálatas 5:1. Dijo, porque ya no están bajo la ley. Ahora estamos libres de la condenación de la ley. Jesús recibió en nuestro lugar la condenación de la ley y murió. Ahora ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo esa ley, sino estamos bajo la gracia redentora de Jesús. El pecado no tiene dominio para los que permanecen bajo la gracia. En lugar de eso, la gracia de Dios es el que toma dominio. Los fieles deben obedecer la palabra de Dios agradeciendo en todo momento por la gracia de Dios. Nos ha liberado del castigo del pecado. Ahora somos justificados. Ahora somos justos. Estamos bajo la gracia. Debemos estar más en obediencia a la palabra. No debemos servir a Dios con un corazón esclavizado. Debemos servir a Dios con un corazón de hijo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios 3, 17. Digamos que en la casa de un hombre rico tenía solo una hija, pero allí había un esclavo. Este esclavo fue fiel y trabajó muy bien. Hizo lo que el dueño le ordenó. Pero este dueño lo tomó a este esclavo como yerno. Ahora, ese esclavo se convirtió en yerno y trabajó mejor. Lo hizo mucho mejor y voluntariamente. ¿Por qué si como esclavo trabajó bien, ahora como yerno estaba trabajando mejor? Porque se convirtió en hijo. Es porque el esclavo amó al dueño como su suegro. Nosotros también no sirvamos a Dios con un corazón de esclavo, sino con el corazón de un hijo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Hay que amar voluntariamente a Dios. Debemos servir a Dios por gracia. Hay que orar voluntariamente, ofrendar voluntariamente, evangelizar voluntariamente, servir voluntariamente. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Nosotros hemos sido liberados de la ley. Nos llevó a estar bajo la gracia. Por eso no hay que seguir pecando. Porque Jesús murió por mis pecados, nuestros pecados. Por eso no debemos vivir bajo el pecado otra vez.
Debemos obedecer la palabra de Dios todo lo que estamos bajo la gracia. Hay que ir por la senda de la justicia. Debemos servir a Dios voluntariamente. Debemos servir con gracia a Dios. Versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Si somos esclavos del pecado, llegaremos a la muerte. Pero si obedecemos la palabra de Dios, llegamos a la justicia. Esto es el principio de la obediencia. Un creyente fiel no puede volver a vivir en pecado. Porque si vive en el pecado, será esclavo del pecado. Por eso debemos ir por el camino de la justicia. Gálatas 5:1. Si obedecemos la palabra, seremos siervos de la justicia y llegaremos a la vida eterna. Por supuesto que si un fiel creyente peca, no es que se va a ir al infierno, pero sí se aleja de Dios. Entra en la tiniebla, tiene dolor en el corazón. Salmos 32:4. Romanos 8:32. El pez es libre cuando está en el agua. La oveja es libre cuando está en el pastor. Los fieles somos libres cuando estamos en la verdad. Hay que estar en Jesús. Hay que obedecer. Esto nos lleva a la justicia. Versículo 17-18. Pero gracias a Dios que, aunque eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Nosotros ya éramos esclavos del pecado. Básicamente éramos esclavos del pecado. Y no tuvimos otra que recibir la muerte. La enseñanza se refiere al Evangelio. Ahora hemos recibido el Evangelio de corazón y al obedecerlo fuimos liberados del pecado. Ahora somos esclavos de la justicia. Por eso nosotros debemos pelear siempre contra el pecado. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Debemos vencer al mundo. Hay que vencer al pecado. Hay que caminar por el camino de la justicia. Versículo 19. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Antes de creer en Jesús, vivíamos en naturaleza vieja. Entregamos nuestros miembros para servir a la impureza y a la maldad. Pecamos. Vivimos en pecado. Aquí, limitaciones de su naturaleza humana significa debilidad en fe y conocimiento. Significa débiles en cuanto a los actos morales en hacer el bien. Es decir, débiles porque no comprendimos la verdad espiritual. Nos falta percepción espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 12.
Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Usábamos nuestro cuerpo para pecar. Ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos poner nuestro cuerpo para servir a la justicia. Hay que ir santificando cada vez más. Hay que vivir en compañía con Dios. Hay que alegrar el corazón de Dios. Hay que poner en servicio a la obediencia de la justicia. Entonces nos convertiremos en instrumento de la justicia. Y nuestros miembros estarán al servicio de la justicia. Entonces iremos santificando más y más. Versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, solo estaban bajo dominio del pecado. Solo pecaban. Eran personas que no tenían nada que ver con la justicia. Cuando estaban en Jesús no tenían dominio del pecado. Solamente estaban en dominio del pecado. No sentían culpa ni remordimiento de conciencia cuando violaban la justicia. Vivían como quisieran. Pecando vivían como a uno se le antojaba. Al final los llevaba a la muerte. Eran esclavos del pecado y de la muerte. Versículo 21. ¿Qué fruto cosechan van entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. El fruto del pecado es la muerte. ¿Cuál es el resultado de que el hombre estuviera esclavizado por el pecado? En ese caso, solo tiene un resultado, es el fruto de la muerte. Frutos vergonzosos. Santiago capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 2, versículo 1. Nosotros antes de creer en Jesús éramos por naturaleza hijos de la ira. Entonces al final cosechamos la muerte. No tenemos otro fruto que ese. Eso es vergonzoso delante de Dios. Avergüenza la conciencia. Es vergonzoso delante de los hombres. El resultado del pecado es la muerte. Así se menciona en el versículo 23. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios juzgará con seguridad el pecado y la injusticia. Al final es juicio y muerte. Versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Nosotros que creemos en Jesús nos hemos puesto como esclavos de la justicia. Somos esclavos de Dios, esclavos de la gracia. Nos hemos sido liberados del pecado. Hemos sido liberados del poder y dominio del pecado. Somos libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Si somos siervos de Dios, somos esclavos de la justicia. Cosechamos frutos santos. Hay santificación. Al final es la vida eterna. Por la gracia de Dios obtenemos la vida eterna. Cosechamos los frutos del Espíritu Santo. Cosechamos fruto de la luz. Cosechamos fruto de la justicia. La vida eterna es vida. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
La paga del pecado es muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 17. Por el pecado la muerte entró al mundo. Al final de los tiempos los pecadores serán juzgados por Dios y recibirán la muerte. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, versículo 21. Por eso al final de los tiempos Dios juzgará a los pecadores. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. La vida eterna viene por los dones de Dios. A los dones de Dios le dice carisma. Carisma. Este carisma es gracia de Dios. Es lo que Dios nos da especialmente aunque no hayamos hecho nada. Es como la recompensa que un rey se los entregaba a sus siervos. Nosotros por creer en Jesús, Dios nos da la vida eterna como dádiva. La vida eterna viene por la gracia de Dios. Lo que hemos recibido la gracia de Dios debemos convertirnos en esclavos de la justicia. Hay que obedecer. Hay que cosechar frutos santos. Entonces los fieles recibiremos la gloria. Habrá alabanzas delante de Dios. Habrá recompensa. Pero si los hombres desobedecen, la paga del pecado será la muerte. Serán enjuiciados delante de Dios. Aunque los fieles, siguiendo a la vieja naturaleza, lleguen a pecar, no van a ir al infierno. Pero si pecamos, seremos reprendidos delante de Dios. Recibiremos una salvación vergonzosa. Primera de Corintios 5:5. Pero si los fieles vivimos siguiendo a la nueva naturaleza, iremos por el camino de la justicia. Habrá frutos, habrá recompensas, habrá vida eterna. Tendremos la gloria eterna en el reino de los cielos. Somos salvos por creer en Jesús. Nosotros los que hemos sido salvos debemos obedecer la palabra de Dios e ir por el camino de la justicia. Entonces obtenemos la recompensa por obediencia. Habrá eterna gloria y alabanza. Concluimos con la clase número 7 de Romanos.